Bueno, muchísimas gracias. Muy amables por esta invitación tan especial para nosotros y participar en esta charla, en donde mi antecesora también hablaba de esas estrategias para la calidad y de herramientas de la calidad para gestionar esa seguridad del paciente. Y empezaré de una vez con esos antecedentes que nos hacen también repensarla, focalizarla desde esto que ha pasado en esas últimas décadas y en donde nos decían en perspectiva hacia el año 2000, esos antecedentes que nos hablaron de este, que creo que ha sido muy mencionado, de errores humanos, estos informes que alertaron al mundo a trabajar en seguridad del paciente. Y creo que de todos, esta amable audiencia y esta nutrida audiencia es conocido que estos errores causaban muertes cada año en los hospitales de los Estados Unidos de América, más que industrias como industrias que tenían que ver con accidentes de automóviles y condiciones como el SIDA y algunas otras, como el cáncer de mama. Y asimismo se publicaron muchos de estos artículos con datos que nos alertaban a trabajar en ello. Pues ha pasado ya casi 2 décadas, más allá de 2 décadas, en donde se nos está diciendo con el Plan de Acción Mundial para Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, que seguimos con unas cifras muy parecidas, en donde de cada 10 pacientes que se hospitalizan, sufren un evento adverso mientras recibe la atención. En los países de ingresos altos, también nos están diciendo estos antecedentes, y perdónenme que no está pasando, tengo problemas acá, perdónenme un minuto. Que en países también de ingresos bajos se producen este número altísimo de eventos adversos y que al final, debido a esa atención poco segura, producen 2.6 millones de fallecimientos al año. El costo social pues es altísimo y qué decir de ese porcentaje de muertes que ocurren en estos países. Nos pone nuevamente a repensar, y es así como un artículo producido ahorita, fresquito, en enero de este año, en Estados Unidos, nos hablan de lo que realmente podríamos hacer. ¿Qué pensamos sobre esto? Con estos datos tan altos que nos alertan frente a estas décadas de trabajo que no han producido la mejora esperada a que necesitamos. Los eventos adversos entonces siguen siendo, digamos, comunes durante estos ingresos hospitalarios. Y nos dicen también, y ahora nos volvimos otra vez a quedar un poquito aquí trabaditos, David Bates, en el New England Journal of Medicine, en enero, como les decía en esta publicación, y otro alto ejecutivo de Joint Commission, hombre, es hora de repensar nuevamente. Donald Berwick, en su editorial, sabemos que ha sido presidente emérito del Instituto de Mejora del Cuidado de la Salud, IHI o el IHI, insta nuevamente a los líderes a impulsar la seguridad del paciente, de vuelta a esa promesa estratégica que estuvo definida en una de estas alianzas y conferencias mundiales en donde se trabajó hace, como les digo, estas 2 décadas anteriores. Creador de la triple meta, hoy ya vamos en la quíntuple meta,
en donde en la cuarta se nos dijo, aparte de la experiencia del cuidado, el costo y el cuidado de la población, la salud de la población, el impacto, habrá que mirar cómo los colaboradores en la cuarta meta realmente les ponemos atención, los colaboradores, aquellas personas que prestan la atención directa y se ven afectadas por esto. Y en la quíntuple hay algo que nos resuena y es que la equidad es un elemento a considerar. Sin equidad no hay calidad. Donald Bergen entonces nos pone nuevamente en el escenario, a partir de este artículo, para revisar lo que está pasando y volver a ponerlo como algo muy en la cabeza de los directores, de la estrategia de las organizaciones de salud. Gerard May es el presidente hoy del Instituto para la Mejora de la Atención Médica y es uno de los, digamos, entrevistados frente a este artículo. Y él nos habla de este nuevo enfoque que se viene desde el 2012 trabajando a nivel mundial y que ha servido frente a esa seguridad 2, a esa nueva versión, a entender un poco a dónde tenemos que estar mirando. Este cuadro me parece que es esencial. Hollander en el Instituto de Innovación en Dinamarca y otros investigadores hablan de esta forma de verlo nuevamente. La definición de seguridad 1 nos ayudó a entender un poco en retrospectiva lo que ocurrió basado en el daño, en lo que ocurrió mal. Hoy, entonces, este nuevo enfoque nos habla de basarnos en lo que sale bien en nuestras entidades, en nuestras organizaciones. Y ese basado en lo que sale bien pareciera que es un alto porcentaje y que habrá que entender y aprender no solamente de lo que sale mal, sino de lo que realmente podemos sistematizar, institucionalizar lo que sale bien y aprender de esto. También desde un principio de gestión aprendimos de manera reactiva a mirar ese riesgo inaceptable. Ahora habría que entender cómo las cosas pasan de forma similar, bien o mal. La actitud del humano, entendiendo que es una actitud no confiable, hoy entendemos que su variabilidad y su resiliencia es valorada y habrá que trabajar en ella de manera continua. En este tema de seguridad 2, el liderazgo hay que entenderlo desde los diferentes estilos y cómo coadyuva ese liderazgo a esos buenos resultados y ese impacto en la gestión. Y sobre todo, una última variable a considerar, el trabajo en equipo. Aquí la colaboración, como hablaba nuestra antecesora, colaboración en el desempeño clínico es clave. Hacer que la gente haga lo que tiene que hacer, entendiendo que todos tendemos en esos resultados y todos tenemos que interactuar para esos resultados. Bueno, estos son algunos de los antecedentes que nos llevan entonces a definir, bueno, ¿y qué de lo que estamos haciendo ha salido bien? ¿Cómo fortalecer aquello que finalmente tiene unos resultados que habrá que apalancar en el tiempo? Bueno, acá estoy como un poquito, vuelvo nuevamente al pasar la diapo. ¿Me están oyendo? Y ahora sí. Hola. Bueno, para mover esos puntos claves. Se escucha perfectamente, Gloria, así que no se preocupe. Muy amable. Habría entonces que mirar estrategia, modelo de mejora que nos ayuda de alguna manera a estructurarnos de tal forma
que podamos de manera mucho más ordenada, estructurada y sistemática mejorar ese enfoque. ¿Sí? Y aquí entonces hablamos de la ciencia de la mejora. El IHI o el IHI o el Instituto de Mejora del Cuidado habla de una ciencia, y esto empezó con Chuart. Acuérdense, Chuart fue el promotor de ese ciclo PH. Nosotros en Colombia hablamos de BA, PHBA, ciclo Deming. Luego Deming empieza a reorientarlo y al final tenemos hoy, digamos, una ciencia aplicada que enfatiza realmente la innovación en un modelo que se hace de manera articulada, de pruebas de cambio rápidas en diferentes condiciones, cómo hacer que esto pueda ser diseminado, pueda ser inclusivo y activado para generar aprendizaje en los equipos, en contextos que son propios de cada entidad. Cómo hacer que la aplicación de este modelo produzca mejoras en términos de resultados y de impacto en resultados. Bueno. Y aquí vienen entonces unos prerequisitos que a veces pareciera que como que se nos pierde el tema frente a esto que es importante. Y es que habrá que tener voluntad de hacer. A veces como que nos estacionamos y nos quedamos muy quietos frente a lo que generamos para cambiar esos resultados. Queremos hacerlo, pero no es suficiente. No es suficiente. Habrá que tener entonces más allá de la voluntad, integración de ideas, desarrollar esas ideas por el equipo que contribuyan a mejorar esos resultados. Y entonces allí empezamos ya no solamente a tener voluntad de hacerlo, sino una serie de situaciones que puedan, perdónenme que aquí me están diciendo que se ve mal. A ver. ¿Ya? Desarrollando esas ideas que contribuyan a que se ejecuten, gracias Patricia, esa ejecución del proceso y a mejorar esos resultados. Pero no basta solamente la voluntad, ni las ideas, y algo que es muy importante, que es la capacidad de aplicar, de implementar, de permitir que esto realmente cambie. Entonces, fíjense que son prerequisitos de la gestión de la calidad importante. ¿Qué tanto estamos haciendo? No solamente con querer hacerlo, con el desarrollo del equipo de una serie de situaciones que pueden abordarse, sino que ejecutarlas implica entonces pasar a la acción. Por otro lado, además de estos requisitos, Deming también habla del conocimiento profundo e incluye una serie de estrategias para abordarlo, lo cual implica tener en cuenta ese pensamiento sistémico en donde va a ser aplicada la mejora. Estamos hablando de mi sistema de seguridad del paciente, en mi microsistema, digámoslo así, de mi proceso, mi servicio, en donde es importante entender que hay una serie de inputs, ¿sí?, de elementos que entran de otros procesos, de entradas, que tienen que ver con los resultados esperados. Por tanto, obtener esa atención segura implica en esa transversalidad a procesos, resultados de otros procesos que interactúan. Implica también recursos, implica estándares, protocolos, tecnología, interacciones, múltiples disciplinas,
que al final habrá que tener en cuenta, cómo a todos le apuntan a ello. El entendimiento de la variación, que nos habla seguridad 2, es decir, todo sistema es susceptible a esa variación. Más que tenerla allí y mirar a ver cómo la desviamos, es necesario entenderla, gestionarla, controlarla. Otro elemento importante, y creo que esto es de lo más, digamos, de lo que tiene mayor fuerza, y es la gente, las personas. ¿Cómo hacer que las personas hagan lo que quieren hacer desde su motivación intrínseca? ¿Qué nos mueve a nosotros a hacer las cosas? Más allá de las normas, más allá de no salirnos de cierto estatus que tenemos, de las jerarquías, más allá de acomodarnos, sino esa motivación intrínseca que tenemos, ¿cierto? Más allá de la premiación o de los incentivos, o al final también de lo que de alguna manera nos pone barreras. Y es toda esta metodología de psicología del cambio, en donde nos provee una serie de herramientas para poder instar a las personas, activar al equipo, a hacer propias sus ideas, a trabajar por unos mejores resultados. Situaciones de conflicto que abordamos continuamente, cómo hacerlo, cómo definir aquello que pueda ser una resistencia al cambio, a las situaciones que vamos a abordar nuevas, que más allá de tenerla a un lado es cómo la abrazamos y otra vez cómo darle agencia y poder al equipo para que ellos mismos se hagan cargo de esos cambios que representan obviamente su compromiso, su acción, su actividad en el día a día. Y la otra es aprendiendo de lo que no nos sale bien o de lo que nos sale bien. Y esto habla de un conocimiento de lo que hacemos, en lo que fallamos, y el fracaso lo que nos brinda es un aprendizaje de lo que no podemos repetir o de cómo podemos hacer esos cambios y ajustes al sistema. El modelo de mejora entonces implica esa traducción de esos elementos para poder obtener esos resultados que queremos. Tiene 3 preguntas. Gracias, Angélica. Es difícil, entonces, quedarnos en esa zona de confort es mucho mejor que activarnos a hacer cosas nuevas, agenciar las personas que pueden lograr esos resultados que queremos, que son parte del equipo. Y aquí me volví a quedar un poquito trabada. El modelo entonces es aplicable a todas las organizaciones, a todos los microsistemas, brinda ese marco de referencia para que esto que queremos lograr se convierta realmente en una metodología, en proyectos concretos. Y como decíamos, mire, promueve este proceso del equipo en el aprendizaje, en el racionamiento inductivo y deductivo de las personas que forman parte de esos resultados, que activan ese resultado. Y crea también un espacio para adaptar esos cambios conforme estamos aprendiendo el proceso. Fíjense las 3 preguntas. ¿Qué queremos lograr? Esto es finalmente definir aquello que más nos duele. En Colombia decimos de lo que nos duele. ¿Qué es lo que nos duele? Aquello que está pasando, sigue pasando, es reincidente, como que hacemos muchas acciones, pero que no al final concluyen en lo que esperamos lograr. Entonces, definir un propósito claro y común es necesario. ¿Y con qué? Se habrá que clarificarlo de manera concreta.
hacia dónde ir, cuál es el objetivo, cuál es la meta. Implica revisar los datos que tenemos anteriores, cuando comienza este problema, a través de cuánto tiempo está siendo reincidente, cuál es la situación que nos está afectando. Pero fíjense que la siguiente pregunta es, ¿cómo saber que estos cambios, lo que nos proponemos hacer, implican una mejora? Fíjense que no todo cambio produce mejora. No todas las ideas de cambio que nos proponemos hacer implican en mejora. Pero sí, las mejoras son productos, son generadas por esas ideas de cambio. Y aquí el saber implica medir. ¿Sí? Esta es una situación que tendríamos que abordar siempre. La medición per se, digamos, no nos sirve mientras que no active una nueva situación. Un punto de partida y un punto de seguimiento implica entonces que los datos son importantes. Y luego, el definir el cambio que podemos hacer para que resulte en esa meta. Algunos consejos que nos dan: debe haber un alto compromiso de la organización y el liderazgo con la calidad. Aquí nos hablaban desde la alta dirección cómo es importante que esos grandes líderes estén comprometidos con esas metas, el de qué queremos lograr, cómo nos está afectando. El liderazgo en la calidad es clave. Lo segundo, el foco está en esos grupos de interés, paciente, familia, ¿cierto? Está en esos grupos de interés que son los colaboradores, y después, y ahora también, y antes, siempre han sido aquellos que se ven mucho más afectados. Por tanto, el foco de considerar los riesgos que también tiene el grupo que provee la atención, el equipo de trabajo, es importante. Así como a quien estamos dando respuesta, y es paciente y familia. Se corrigen sistemas, no personas. Esto creo que lo estamos aprendiendo, de manera que trabajar en el rediseño de sistemas implica ese enfoque del que hablamos. Implica que cambiamos posiblemente el sistema. No cambiamos de alguna forma. No podemos reorganizar las personas, digamos que las activamos a hacer las cosas que quieren hacer. Sin embargo, las personas no pueden ser como el recurso cambiado totalmente. Se promueve entonces el trabajo en equipo y la resolución a través del trabajo en equipo de las personas implicadas, y se toman decisiones, como decíamos, a partir de los datos. Y la otra es que la mejora es constante. Esto no termina. Pareciera que es la historia sin fin. Siempre habrá que hacer algo más. Mejoramos lo que está bien, como mejoramos también lo que está mal. Y otro aprendizaje y otro consejo: no hay soluciones rápidas. Hay que darnos el tiempo. Lo que sí es cierto es que hay que acelerarla de manera que se dé en pequeñas condiciones. Y entonces, en ese sentido, los datos clínicos, y esto es lo primero que nos dicen estos 13 líderes de cara a estos nuevos datos, o nuevos no, a esta repetición de datos de la epidemiología de seguridad del paciente a nivel mundial, y es la conciencia habilitada en tiempo real. Por allí nos hablaban de esas reuniones, de esas estrategias, de estar comunicándonos, y aquí es importante esas reuniones escalonadas, en donde permitimos que el equipo se entere. Es una posición transparente, es una declaración de que estamos todos en este cuento, y que nos permiten comprender cuáles son esos riesgos que pueden desencadenar o materializar esos eventos, que pueden experimentarse y poder hacer algo antes de que suceda. Entonces, esa es una de las recomendaciones de que nos habla el presidente actual del IGI. Los datos clínicos nos ayudan con el conocimiento
del equipo afectado, de las personas que podemos hacer algo, comprender lo que realmente ocurre y hacer algo antes de que ocurra. También los datos son para revisión sistemática, hay que hacer revisión periódica como una estrategia que al final debe estructurarse. Son claves para no solamente hacer seguimiento, sino revisar el avance, qué está pasando, ¿sí? Frente al objetivo que queremos lograr, cómo vamos, ¿sí? Y el propósito obviamente es ese aprendizaje. Nos permite también en eso de compartir datos, compartir experiencias a través de los datos, no juzgar y promover eso que llamamos y que es tan importante, el caldo de cultivo que digo yo, donde crece realmente la cultura de seguridad del paciente, esa cultura justa, en donde más allá de enjuiciar, lo que hacemos es trabajar para lograr con esa información unos mejores resultados. También saber que el fracaso existe, la posibilidad de fracasar y que al final esto hace conciencia y aprendizaje del equipo. Bueno, en Colombia tenemos modelos de control de riesgos como en el mundo. Hoy trabajamos un modelo de gestión de seguridad del paciente que tiene la interacción de varias herramientas. Hemos aprendido a trabajar de manera retrospectiva, a revisar lo que pasó a través de herramientas como el protocolo de Londres, modelo multicausal, análisis causal, el modelo ANCLA ligado a riesgos, y revisar lo que ocurrió. Pero también hay otras herramientas en gestión de riesgos que nos ayudan también, dado los datos, a revisar lo que en nuestro contexto puede suceder. Y hablamos del ANFE o el análisis de modo de falla y sus efectos que nos ayudan esa interacción de esas herramientas a realmente tener eso que llamamos barreras de seguridad, en donde ponerlas, en donde fortalecerlas, para que se conviertan en algo que también nos dijeron estos líderes, la estandarización. Es importante. Cuando tenemos un estándar, cuando realmente tenemos resultados previsibles y a través de las rutinas del día a día estamos obteniendo esos resultados previsibles, porque hemos aprendido como equipo, porque seguimos esa rutina y porque posiblemente poco o nada nos salimos de esos resultados, estándares seguros. Pero fíjense que hay otras que son las herramientas blandas, en donde el enterar a las personas de lo que ocurre, la difusión de lo que ocurre, el entrenamiento constante, que es maravilloso hoy, es una también de las grandes estrategias recomendadas. Entrenemos, capacitemos, cómo es de valioso saber que nos llegan nuevas personas, que haya esta rotación, pero cómo es de valioso que de alguna manera esa variabilidad empezamos a gestionarla a través de estas estrategias. Lo mismo que las rondas, las sesiones breves, en donde comunicamos, en donde enseñamos, para que provea ese caldo de cultivo que es la cultura de seguridad. Digamos, a grandes rasgos, sería entender ese principio de gestión de cómo suceden las cosas a través de estas herramientas y pensar en cómo pudiéramos hacer para que se prevengan, como lo decíamos, y para que podamos actuar antes de que esto ocurra algo más grave. Hablábamos de las dos, fíjense que las dos son importantes. Una está mirando en retrospectivo lo que ocurrió de derecha a izquierda a través de todas estas situaciones y en el abordaje del enfoque multicausal. Y el ANFE hacia el futuro, cómo esos riesgos que pueden suceder en y en nuestro contexto pueden generar esa mejora a través de la definición de lo que lo causó y a través de aquello en donde es necesario tener esas barreras. Esta integración de estas herramientas nos hacen pensar que las dos tienen ventajas y desventajas.
El análisis retrospectivo, como decimos, tiene esa ventaja de mirar con datos lo que ya ocurre, pero tiene la desventaja de solamente quedarnos con lo que pasó, dejar por fuera aquellas fallas que no se presentaron. Mientras que el análisis prospectivo, toda esta metodología de riesgos, tiene la ventaja, gracias Paola, de ser mucho más amplia, dada su capacidad para detectar aquello que potencialmente puede salir allí en nuestra gestión potencialmente insegura. Si no tenemos datos, pueden ser muy especulativos. ¿Cuáles son los datos? Lo que está pasando, lo que ocurre, las tendencias a nivel mundial, lo que puede ocurrir en mi organización, la capacidad que tenemos de detectar. La combinación de ambas estrategias son excelentes. Bueno, otro de los puntos a tocar de todos estos estudios y que hoy tenemos, digamos, como uno de los grandes logros, que tampoco todo es negativo, y es tener en cuenta esos datos proactivos en tiempo real para detectar y mitigar riesgos. La tecnología hoy nos ha enseñado muchísimo, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial ha hecho que tengamos también mejores desenlaces. Hoy prevenimos las caídas de manera casi que en tiempo real y mucho más rápido. Hoy tenemos la identificación de medicamentos a través del código de barras, de manera que fallemos menos. Hablamos de la variabilidad como una de las situaciones que más allá de definir que está mal, que no está de acuerdo, eso en tiempos anteriores, frente a la teoría del error, los accidentes ocurren como una falla del sistema, enfatizando en lo que está mal. Hoy hablamos de sistemas altamente complejos, adaptables, que permiten controlar esa variabilidad en condiciones favorables o desfavorables. Y habrá que entonces mirar cómo la gestionamos desde la motivación o la atenuación, cuando está en la dirección equivocada, cuando es favorable, un reforzamiento, una amplificación de esa variabilidad porque nos sirve, porque es necesario dejarla allí y estandarizarla. Para eso es necesario entonces reconocer a través del monitoreo, del control, la necesidad de que sea algo que pueda ser unificado. Bueno, y viene algo en lo que hemos trabajado también, y es esos, cómo hemos tenido o cómo tenemos a los pacientes como coproductores en esa seguridad, que finalmente algunos dicen son la barrera más importante que tenemos en seguridad del paciente. Me dicen si oyen, por favor. Miren lo que a veces nos puede ocurrir. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos, Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gastó uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Cabrón. Doctor. Bueno, a veces nos produce, ustedes lo han oído, a veces nos produce hilaridad, nos mofamos de estas situaciones, pero no sucede con mucha frecuencia. ¿Cómo hacer que los pacientes realmente se hagan cargo de cómo activarlos, a que sean esas barreras de seguridad que necesitamos? Activar la familia, los cuidadores, los que nos pueden ayudar a alertarnos. Fíjense que en algunas estadísticas nos hablan de un porcentaje alto de lo que implica la falta de comunicación en eventos adversos en donde estuvo involucrado esas fallas. Y posiblemente también nos hablan frente al paciente la falla de entender un poco, de comunicación con ellos, del entendimiento que tienen, perdónenme, de las instrucciones, de adherencia a esas recomendaciones, posiblemente, y hay algo que tenemos, y es ese consentimiento informado inadecuado, un alto porcentaje. Entender quién es el paciente, identificar sus necesidades, entender finalmente la falta de posibilidades que tiene frente a la comprensión de lo que decimos,
nos ayuda un poco a declarar y a definir y a generar herramientas para esa información clara y suficiente. Asegurarnos que nos entendieron más allá de preguntar si nos entendieron o no es cómo finalmente hacemos que nos entiendan. Implica entonces una serie de herramientas, métodos de validación del aprendizaje, el teachback, o repítame por favor lo que acabo de decir, más allá de entendió. Nosotros como pacientes vamos a tener también, si nos ponemos en sus zapatos, muchos temores para decirle a otro colega, mire, posiblemente, claro que sí lo entendemos, pero cuando vamos a la realidad, ahí empezamos a fracturar un poco ese entendimiento. Estrategias como pregúnteme aquello que yo quiero saber, esas 3 preguntas que son importantes porque a veces no la logro cuando vuelvo a casa. También habría que declarar en esas recomendaciones de las guías basadas en la evidencia qué es lo que más frecuentemente el paciente pregunta y cómo debemos de responder dependiendo de ese enfoque diferencial. Bueno, algunas que nos recomienda estrategias de on-commission como la revisión de medicamentos en bolsa de papel para el paciente ya más adulto, la formación de personal en términos de comunicación, una falla grandísima que tienen nuestras escuelas de pregrado, el apoyo de pares, eso que llamamos el paciente experto, personas que han sufrido la misma enfermedad y la misma condición y que pueden ayudarnos, y obviamente todos estos medios de comunicación que nos ayudan también a fortalecer ese entendimiento. Por último, esa cultura de comunicación y resolución, esa cultura justa para hacer que realmente esa seguridad psicológica se dé en nuestros equipos. Más allá de enfatizar en enjuiciar, es cómo sacamos finalmente a través de la indagación lo que ha sucedido de verdad y cómo podemos hacer para poder trabajar de manera conjunta. Los programas efectivos de comunicación entre el equipo, cómo ayudamos y apoyamos a esas segundas víctimas, personas del equipo de salud que se ven implicados ante los eventos adversos, cómo estandarizamos ese entorno seguro de trabajo y obviamente algunas ideas como decíamos, la capacitación y el entrenamiento y el hacer que nos sintamos libres de expresar esos riesgos que vivimos todos los días en nuestro sistema. Hablamos de la medición de la cultura, importante conocer esa percepción del equipo, ¿sí? Frente a finalmente cuáles son esos predictores de cultura, en qué estamos de seguridad del paciente, en qué estamos en deficiencia y cómo hacer para poder fortalecerlo. Cambios en esas concepciones implican, por ejemplo, tener en cuenta esa comunicación basada en la confianza, esos ambientes o esas sesiones o esas rondas de seguridad del paciente que más allá que una auditoría implica una estrategia en donde nos podamos comunicar y sentirnos seguros de lo que está ocurriendo. Asimismo, el buen flujo de la información que se dé, cómo entre áreas finalmente tenemos una percepción compartida de lo que es la seguridad, cómo aprendemos juntos, cómo nos comprometemos desde liderar el abordaje no punitivo, desde cuando estamos al frente de un equipo, cómo el reporte es algo que nos ayuda más que nos dificulta la gestión. Y algunos modelos que nos enseñó de seguridad psicológica, el modelo For You de Susan Scott, en donde los que nos vemos afectados por situaciones que son muy difíciles de abordar, que nos vemos afectados por un evento adverso, en las estadísticas, lo que más queremos es que nos apoyen los pares, nos apoyen los compañeros. Ese es el primer apoyo que buscamos. Posiblemente buscaremos ya gente, gestores de riesgos, coordinadores de seguridad y luego derivación a aquellos sistemas de apoyo legal, psicológico, social que nos pueden ayudar. Redes de colaboración a gran escala. Por allí también la persona que me antecedió hablaba del entendimiento en la red, el alcance completo de la red de lo que hacemos en nuestro sistema. Cómo compartir experiencias, y aquí nos hablan de un sinnúmero de hospitales,
que está trabajando en logros que nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas. Listo. Por último, dejarles esta reflexión. Paul Batalden, uno de los fundadores del IGI, nos habla: cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. ¿Qué vamos a hacer? Rediseñamos sistemas, no personas, lo que implica que mejorar la salud de la población y la experiencia del cuidado requiere finalmente responsabilidad con estos sistemas de salud, rediseñar estos sistemas de salud, estos microsistemas que tenemos bajo nuestra responsabilidad en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, un abrazo a todos desde Colombia y espero que nos veamos pronto.